no vienen solos. Bueno, Moni, tenemos mucha gente participando en el Facebook, Sí. ¿no? Escuchando atentamente, am, Hay, hay un comentario acá que sí, te lo tengo que leer. a ver. Acá dice Luis, esto de la ansiedad es muy importante para el manejo de las inspecciones de la FIP. En definitiva, es como un examen de la facultad y el inspector es como el profesor que nos pone a prueba. Y allí es nuestra pericia para ver qué juego le jugamos al inspector para superar la situación. Qué bueno que esté este comentario, genial. La vida real, yo pensaba en tantas cosas, ¿no? Uno lo puede llevar al contexto de la vida real, digo, salir de lo académico, ¿no? Y digo, la pandemia también, cómo nos generó todo esto, disparar situaciones donde la ansiedad se disparó mucho, ¿no? Esto Sí, sí, eso de está no poder descrito afrontar muchas cosas, en todas las pandemias. ¿no? En octubre de 2019, Steven Taylor, un terapeuta cognitivo-conductual que es experto en cuestiones de ansiedad por la salud, publicó un libro que se llama Psicología de las Pandemias, que no se lo quisieron publicar en la editorial habitual porque pensaban que no se iba a vender. Y justamente es un libro sobre toda la cuestión del manejo psicológico. La pandemia tiene un elemento central que es el problema de la incertidumbre. Uno no sabe cuánto va a impactar, ni cuánto va a durar, ni cómo se va a resolver. Entonces, como la ansiedad depende críticamente de cómo lidiemos con la incertidumbre, uno de los sesgos típicos de las personas con trastornos de ansiedad es la intolerancia de la incertidumbre. Entonces, por eso es que aparecen tantos fenómenos de ansiedad. Por otro lado, porque además es una amenaza real. Es decir, la gente muere, Claro. y en cantidades importantes. Y qué difícil ahí, porque yo lo escuchaba, ¿no? Cuando hablaba de, bueno, de si la ansiedad tiene que ver con lo que yo interpreto o con la realidad. Y qué difícil discriminar ahí, ¿no? Lo que yo interpreto y la realidad, porque hay una amenaza real, ¿no? Y hay mucha incertidumbre. Y cómo nos manejamos ahí, ¿no? Qué difícil, ¿no? Que ha sido. Porque yo te pregunto, Eduardo, cuando empezó la pandemia, ¿vos pensaste que vamos a tener 2 años de pandemia? No, no, en absoluto. La verdad que la única referencia respecto de eso era que la gripe española había tenido varias oleadas, había tardado unos 3 años en terminar y que podía ser algo así, pero lo que yo pensaba es, bueno, pero con la diferencia tecnológica y de investigación eso se podría cortar, y en parte fue así, pero la verdad que ha sido bastante más largo de lo que uno pensaba. Pero es interesante señalar que de todas las personas ansiosas que yo conozco, ninguna predijo la pandemia, y el único que escribió sobre eso fue una persona no ansiosa, sino un experto en ansiedad por la salud. Que es Taylor. Sí, claro. Y que justamente facturó mucho en 2020. Ajá. Gracias a su fe en las pandemias. Ajá. Mira vos. Acá, Nadia, que nos está siguiendo acá en Facebook, dice, hablan de circunstancias, ¿no? De cosas o situaciones, pero ¿qué pasa cuando la ansiedad es causada por interacciones interpersonales? O sea, el estar con gente, mirá lo que te voy a preguntar, el vivir en familia, el matrimonio, ¿también genera ansiedad? Los vínculos de trabajo también, los vínculos A ver, Sí. las laborales. amenazas pueden ser interpersonales. Eso, digamos, amenazas nosotros enfrentamos de mucho tipo. Digamos, Sí. que no nos quieran más, que nos quieran expulsar de algún lugar, es Sí. una amenaza. Claro. Sí. Ahora, el tema ahí es, amenazas vamos a enfrentar siempre. Nosotros estamos condenados a evaluar las amenazas. El tema es si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Sí. ¿Y Sí. cómo nos damos cuenta que estamos evaluando mal la realidad? Bueno, una primera cuestión es que nosotros no evolucionamos para hacer ciencia, evolucionamos para sobrevivir. Entonces tenemos una tendencia evolutiva natural a sesgar la realidad. Por eso es tan difícil hacer ciencia. La mente no está preparada para eso. Hay varias formas de plantearse eso. La primera, más básica, es hay otra forma de interpretar estos datos que no sea la que yo pienso. En qué medida lo que yo pienso se compadece con los aspectos que no dependen de mi interpretación, sino que son hechos. Es un ejercicio típico en los abordajes cognitivos, es diferenciar hechos de interpretaciones. ¿Sí? Ahora, un punto interesante es que esta cuestión que yo decía, ninguna de las personas ansiosas que yo conozco predijeron la pandemia. O sea, esta idea de que las personas ansiosas predicen mejor el peligro es sencillamente falsa. Ok. Sí. Ok. El peligro real, a lo mejor, no lo pueden predecir.
y están todo el tiempo con ese sesgo donde ven peligro, donde a lo mejor no lo hay. Qué agotador que debe ser esto, ¿no? Porque todos somos un poquito ansiosos, ¿no, Moni? Pero hay una diferencia entre tener una crisis de ansiedad, ¿no? Tener un trastorno por ansiedad y tener un ataque de pánico. ¿Un ataque de pánico es lo mismo que una crisis? Ataque de pánico y crisis de angustia son sinónimos. Técnicamente son sinónimos. Eso no quiere decir que la gente después no lo use con otro sentido. Pero hay un intento de consenso, de definición de eso, o hay una definición consensuada, que es la del manual de psiquiatría, que la define como la aparición súbita y la instalación de una serie de síntomas, en general en un par de minutos, aunque ese tema de la duración fue modificada en la última edición, y se consideran 13 manifestaciones posibles para que una persona tenga una crisis de angustia y un ataque de pánico. Se tiene que cumplir no menos de 4. Y es imposible que se cumplan las 13 porque algunas son excluyentes. Algunas de las manifestaciones típicas es que tiene que haber taquicardia, palpitaciones, cambio en el ritmo de la función cardíaca, tiene que haber una sensación de ahogo, puede haber una sensación de ahogo, aumento de la transpiración, una sensación de mareo o desmayo, una visión borrosa, escalofríos, sofocaciones, temblores o sacudidas, pérdida de la realidad, lo que se llama desrealización o despersonalización, verse como desde afuera, miedo a morir, miedo a perder el control, miedo a volverse loco, que normalmente es uno de esos 3, parestesias, o sea, la sensación de hormigueo en los pies y las manos, sensaciones, digamos, de frío y de escalofríos y sofocaciones. Hay como un cambio de temperatura por la redistribución de la circulación sanguínea. Cuando se cumplen 4 de estas que yo estoy mencionando, se puede decir que hay una crisis de angustia o ataque de pánico. ¿Y cómo se trata el ataque de pánico? El ataque de pánico no es un diagnóstico, porque el ataque de pánico es como la fiebre, es algo que puede aparecer en un sinfín de diagnósticos. Entonces la primera cuestión es tratar de entender cuál es el problema, a qué le teme el paciente. El paciente puede tener un ataque de pánico por un montón de cosas. Por ejemplo, por una cuestión fundada. Es decir, puede tener alguna amenaza que, digamos, prenda una respuesta, digamos, panicosa. Ahora, hay personas que tienen un ataque de pánico porque tienen mucho temor a desempeñarse de una manera socialmente inaceptable, o sea, tienen temor al papelón, o pueden tener un ataque de pánico rindiendo un examen, ¿sí? Otros pueden tener un ataque de pánico porque notan sensaciones de ansiedad y se asustan de ellas, eso es el trastorno de pánico. Otros pacientes pueden tener un ataque de pánico porque creen tener una enfermedad grave, ¿sí? Pero el ataque en sí mismo no es algo que se trate, no tiene ni siquiera por qué ser patológico. Lo que tenemos que ver es cuál es el temor sobreestimado, sesgado, que hace que el paciente tenga los ataques de pánico. Ahora, cuando las personas tienen un ataque de pánico, ¿suelen consultar, Eduardo? El ataque de pánico siempre lleva a la consulta. Es raro que la persona no consulte. Lo que pasa es que lo que consultan normalmente es a los médicos cuando tienen trastorno de pánico, trastorno de ansiedad por enfermedades. Lo más típico es que vayan a la guardia médica pensando que tienen un problema médico severo. ¿Y qué tan informados están los médicos como para después poder hacer una derivación y que haya un tratamiento combinado, ¿no? De psicofármacos, psiquiatría y psicoterapia? Y lamentablemente los médicos en general en Argentina no tienen mucha formación en trastornos de ansiedad, porque la única materia que ven de salud mental en la carrera deben tener 15 minutos dedicados a los trastornos de ansiedad. Y el problema es que estas son patologías sumamente frecuentes. Los datos que ustedes leyeron, que son similares a los del resto del mundo, sugieren que 1 de cada 6 personas va a tener un trastorno de pánico en su vida. Entonces el diagnóstico en general no es muy bueno. Muchos médicos, sobre todo los médicos clínicos, tienden a ver la ansiedad como un síntoma que hay que regular, y entonces tienden a prescribir ansiolíticos frente a la aparición de eso. Argentina tiene una tasa de consumo de ansiolíticos muy elevada, como los datos que ustedes estaban leyendo.
Entonces, la verdad es que no es lo ideal. Ha mejorado bastante, porque hace unos años un paciente en Argentina para recibir el diagnóstico de trastorno de pánico normalmente llevaba 7 años de consulta. ¿Cómo 7 años de consulta? Porque iba de médico en médico, digamos. Sí, eso es un fenómeno mundial. En Estados Unidos hay una organización de salud muy grande que es Kaiser Permanente, que para evitar eso tienen las admisiones un psicólogo y un psiquiatra que puedan detectar la presencia de trastorno de pánico, porque normalmente los pacientes gastan varias veces el costo del tratamiento en estudios innecesarios por errores diagnósticos. Eso es frecuente. Y también hay algo que no sé si vos te llamó la atención alguna vez, Mónica, porque yo escucho frecuentemente que nuestros pacientes o la gente que participa en grupos recibe psicofármacos, ansiolíticos específicamente, de médicos que no son psiquiatras, de un clínico, ¿sí? De un cardiólogo. En realidad un clínico, un cardiólogo, ¿debería prescribir esa medicación o debería hacer una derivación al psiquiatra? Porque, no sé, me parece que hay falta de seguimiento, ¿no? El problema es que tendrían que tener el entrenamiento para eso, si lo van a hacer, y tendrían que tener la posibilidad de seguir al paciente en términos de cuál es el diagnóstico primordial. Si el diagnóstico primordial del paciente es un trastorno de ansiedad, lo tiene que ver alguien que se dedique a eso. Claro. No alguien a quien el paciente le llega por consulta. Gastroenterólogos también, que claro. estoy pensando, y también antidepresivos, Moni. Sí, esto que él decía, también en este estudio que nosotros mencionamos en el inicio, también mencionaban esto de que se tarda mucho en llegar a la consulta, muchas veces porque o van de un médico al otro, como decía Eduardo, clínico, o a veces también porque tardan mucho en llegar a la consulta porque aguantan, ¿no es cierto? Como que se la bancan, como decir, bueno, se naturaliza y viven de esa manera hasta que ya no dan más, ¿no? Que llega un punto eso pasa mucho con la ansiedad social y con el trastorno de ansiedad generalizada. Son las dos que tienden a naturalizarse en el sentido de decir, bueno, yo soy un poco aprensivo, soy responsable, o yo soy tímido. Entonces, en vez de verlo como algo que está generando malestar o inhibición, se ve como una característica personal. Y sabés que también te quería preguntar, por ejemplo, ahora con la pandemia, el tema de la agorafobia, ¿no? Este miedo a salir, porque ahora la gente mayor, el grupo de gente mayor, que fue el grupo de riesgo, ¿no? Que estuvo como mucho más en el foco, quedó como más asustada, ¿no? Ese temor a salir, a contagiarse, es como que van más de a poquito saliendo. Los jóvenes quizás salieron más rápido. Es pero igual más que agorafobia, porque la agorafobia tiene otras características, otras causas y eso. En realidad eso es que lo que ha cambiado es una percepción de la peligrosidad del contexto externo. Sí, entonces, sí, a ver, yo puedo citar una cuestión personal. Fui a visitar a mi hija al exterior y entonces llegué a Alemania los últimos días de agosto y a mí me sorprendía enormemente con cuánta más tranquilidad se manejaba la gente respecto a la pandemia, no usando barbijos en la calle, etcétera, etcétera. Entonces, primero, la peligrosidad percibida es el resultado también de los múltiples mensajes que nosotros recibimos respecto del grado de seguridad que generan las vacunas y esto. Entonces, si vos tenés mucho énfasis sobre que algo es peligroso y además ves que un montón de gente de tu edad ha muerto, es lógico que tengas aprensión, pero eso no sería agorafobia, sino la dificultad para reconocer que tal vez el espacio público ahora ya no es tan amenazante como antes. Por ahí tiene más que ver con lo que los canadienses llamaban cabin fever, digamos, ¿no? Esta cosa de los síntomas típicos del aislamiento prolongado, porque no puedes salir porque es invierno. Sí, y que nosotras charlamos y trabajamos en un programa como el síndrome de la cabaña, ¿no? Como que en realidad en tu casa vos estás protegido, estás seguro y y no es que en realidad la calle ahora o la vida ahora es tan impredecible. Lo fue siempre. Antes teníamos como una ilusión de que no. En realidad no lo fue siempre, Eduardo. Bueno, yo puedo citar una cuestión personal. Digamos, la primera vez que fui a un restaurante lleno en Londres, hace unas semanas, me daba terror porque estaba todo el mundo hablando como si no pasara nada y la verdad que los números no eran tan tranquilizadores, digamos. Claro. Sí.
Pero teníamos como la ilusión de que teníamos las cosas más bajo control, ¿no? Y hoy, claro. y post pandemia es como que nos dimos cuenta que, que nos podemos morir. Es interesante darse cuenta que uno se puede morir y hacer algo interesante en la vida, ¿no? Sí, sí, de hecho un amigo mío que tiene más de 70 no fue a Venecia porque me decía, bueno, es una cuestión de números, cuanto más viaje, más probable es que me contagie. Yo le decía, bueno, pero si uno se muere en Venecia está bien. Claro. Sí. Como Gardel anclado en París. Yo siempre pienso en ese tango, ¿no? Qué lindo estar anclado en París, ¿no? Sí, que claro. la muerte nos sorprende en un lugar elegante. Claro, que en un lugar elegante, en Claro. un lugar interesante, totalmente, pero totalmente. Las probabilidades de contagiarte o de tener la enfermedad es cierto, la puedes tener acá, yéndote, porque es una fantasía pensar también esto de que si te vas afuera te vas a contagiar. Y hay mucha gente que piensa de esta manera y se queda. Vos fíjate que no se mueve. Hay mucha gente que está como entrampada todavía en alguna de estas ideas, aunque ahora, bueno, ya bajó bastante la cantidad de muertes, ¿no? A nivel mundial, pero bueno, se viene la Delta, entonces empezamos todos con que, viene la Delta, empezamos todos con la ansiedad de la Delta, y otra vez vuelve el circuito que se va, porque es algo que nos pasa a todos, digo, ¿no? Obviamente que los grados son diferentes, hay gente que se paraliza, otros que siguen, ¿no? Con su nivel de trabajo y actividades, y lo bueno es estar atento a esto, ¿no? Al nivel que uno tiene de exageración con respecto a la realidad. Es como el síntoma sería ¿no? Pensar hasta cuánto me limita a mí. Bueno, una de las reglas en los tratamientos siempre, porque digamos, uno siempre explica a los pacientes, uno no trabaja, uno no atiende para reducir la ansiedad. Uno lo que hace es ayudar al paciente a que viva como quiere vivir, independientemente de la ansiedad que sienta. ¿Sí? Entonces, que uno evalúe el peligro lo más correctamente posible, pero que uno viva en términos de lo que pretende lograr de la vida y no en términos de sentir menos una emoción. ¿Sí? Por eso digo que muchas veces estas intervenciones con ansiolíticos están mal filosóficamente, porque en realidad apuntan más a regular la emoción que a lograr que el paciente pueda vivir la vida que quiere vivir. Mira, acá hay una pregunta justamente que tiene que ver con los ansiolíticos, ¿no? Tenemos Marta Rusín pregunta qué rol juegan los ansiolíticos, y este es el tema, ¿no? Regular la emoción se la puede regular de otras maneras, porque en realidad ciertos niveles muy altos de ansiedad te complican en la vida cotidiana. Esa es una pregunta compleja y muy importante, digamos. Pero hay maneras de regularlo sin medicación. Claro, sí, por supuesto. Por ejemplo... Bueno, la primera cuestión es uno tiene que ver si la evaluación que hace del peligro es correcta. Por ejemplo, las compañías de seguro nos aseguran el auto porque calculan bien que si le cobran el seguro a un montón de gente, la probabilidad de que ganen dinero igual está, a pesar de que algunos van a chocar. Entonces, de hecho, los seguros, la industria del seguro empezó con los apostadores en el puerto de Londres que levantaban apuestas sobre qué barco iba a volver o no. Entonces empezaron a hacer cálculos sobre eso y a ganar dinero. Por otro lado, si tuviéramos tantos peligros, los sistemas jubilatorios no estarían desfondados en todo el mundo. Es decir, es evidente que nosotros estamos viviendo muchísimo más que antes. Sí. Entonces, uno puede regular la ansiedad primero mirando si los temores de uno están avalados por los datos. Sí. Y eso es una herramienta sumamente potente. Lo que pasa es que eso es un tema un poco complicado, pero es una estrategia antecedente en vez de una estrategia consecuente. Nosotros tenemos dos posibilidades de regular una emoción, antes de que se despliegue, una vez que está desplegada. La gente normalmente lo que quiere hacer es comprarse un freno más grande para detener un auto que está yendo a alta velocidad, pero en realidad los tratamientos apuntan a que levanten el pie del acelerador primero. ¿Sí? Si yo pienso catastróficamente y después tomo un ansiolítico, la ansiedad baja, pero no es la mejor manera. La mejor porque manera el pensamiento catastrófico sigue en mí. Exactamente. El tema es modificar la evaluación de la realidad. Si yo tengo la tendencia a hacer evaluaciones catastróficas, voy a sentir un montón de ansiedad. Sí. Entonces tengo que modificar ese pensamiento catastrófico, y además también puedo descargar los niveles de ansiedad de otra manera, más saludable, como el mindfulness, ¿no? O como la actividad física. Sí, pero para decirlo de una manera sencilla, porque todo eso es correcto,
Pero hay un montón de peros con eso. Pero a mí cuando los pacientes me predicen cosas tremendas para el futuro, siempre les pregunto cómo va a estar el tipo de cambio en diciembre, porque ya que tienen la posibilidad de saber cómo va a ser el futuro, por lo menos que me digan algo útil. Sí. Entonces, bueno. El problema grande es eso, es decir, la ilusión de que uno puede predecir el futuro. Bueno, acá nos está escuchando Silvia Helvan, que es una colega nuestra, que dice que los síntomas se le dan cuando escucha mucho a los políticos y a las promesas que no van a cumplir. Y bueno, esta semana que tenemos el dólar casi a 200, ¿no? Y qué semana para llamar al doctor Keegan, Claro. que está acompañándonos hoy, Y también, previa a las claro, elecciones. Y con el dólar... El contexto, sí. el contexto ayuda también un poquito para que estemos ansiosos, ¿no? Estas situaciones del dólar, por ejemplo, cuando vos mencionabas recién, yo me reía, pero digo, tiene que ver también con que según en el contexto en el que uno viva, obviamente uno puede ser ansioso, pero si todo el tiempo te cambian la regla del juego, el tablero, es más complejo también Claro. Por controlar la supuesto. ansiedad, ¿no? Sí, bueno, pero ese es un ejemplo Hay sin algo- meternos en un campo que yo no conozco, pero digamos, Claro. el precio de, digamos, el tipo de cambio en Argentina está absolutamente relacionado con lo que la gente piensa que va a pasar. Después, si tienen razón o no, es otra historia. Pero Claro. eso es lo que se conoce como tipo de cambio, de pánico, de temor. Sí. Entonces, si vos estás en un país donde la gente no tiene esa aprensión, el tipo de cambio va a ser otro. Claro. Sí. El punto es en si ese temor de la gente está basado en datos o es una apreciación errónea. Y el temor de la gente en la Argentina me parece que está basado en mucha historia, ¿no? Que hemos sufrido. Sí, obviamente. Somos, tenemos estrés postraumático, ¿no? Me parece, ¿no? Con nuestra historia política, ¿no? Que Claro. es muy fuerte. Bueno, acá pregunta una oyente si las personas tienen miedo de tener miedo. Esa es una explicación un poquito simplista sobre qué es el trastorno de pánico. Se suele decir miedo al miedo. En realidad, para decirlo más técnicamente, es algunas personas se asustan de su respuesta de ansiedad. Primero porque mucha gente cree que la ansiedad puede matarte. Eso en realidad no es así. La única forma en que la ansiedad te mate es que vos tengas primero todas las arterias tapadas y después puedas tener algún infarto o algo por la ansiedad, pero convengamos que ahí no te mata la ansiedad, lo que te mata son todos los choripanes que te comiste a lo largo de tu vida, digamos. Sí. Sí. Entonces, lo que hay que revisar es la historia de la comida y no la historia de la ansiedad. Entonces, las personas con trastorno de pánico aprenden a tener temor de sus respuestas de ansiedad y por ende perpetúan el círculo de prender el mecanismo que a ellos mismos les da miedo. Por eso se lo llama a veces vulgarmente miedo al miedo. En realidad no es una explicación técnicamente correcta. Perfecto.